A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras oportunidades, vamos a entrevistar a Fernando Zacotto, un médico experto en salud pública, docente universitario con muchísima experiencia en este campo. Primero, nosotros vamos a hacer una ligerísima revisión acerca del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, su filosofía, sus principios, marco constitucional, modelo oficial de salud, el modelo de salud popular participativo fundamentalmente, el paquete de servicios que incluye una serie de programas, 10 programas importantes que estamos proponiendo, instrumentos para la acción, el modelo de gestión muy importante para planificar, ejecutar, controlar y revisar para cumplir el círculo del mejoramiento continuo. Los recursos económicos, por supuesto, importantes, y el recurso humano también. Cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para establecer la relación entre la salud y el desarrollo general del país conforme los lineamientos de las Naciones Unidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, las instituciones públicas y privadas que hacen salud. Fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social ecuatoriano. Con esta introducción nosotros queremos comenzar, yo creo, destacando un artículo importante que acaba de escribir en El Comercio nuestro querido amigo Fernando Zacotto, invitado para esta entrevista. Él nos hablaba de los indicadores de salud, los determinantes sociales de la salud. Pero antes de esta pregunta, yo quisiera hacerle otra manera de introducción. Se dice que nuestro país está signado por la injusticia, particularmente la injusticia en los sectores más desprotegidos de la población, que está compuesto por los indígenas. El 7% de los indígenas en este país tienen una condición de salud bastante lamentable, y según los indicadores de salud parece que la desnutrición infantil, la pobreza, la población, la mortalidad infantil, la morbilidad materna, la morbilidad y mortalidad materna, en estos grupos son el doble de lo que se presenta en los grupos mestizos, que somos el 93% de la población. Este señalamiento de carácter étnico lo hago a propósito del tema de esta entrevista, que es salud y violencia, o salud y explosión social, la que vivimos en los primeros 11 días de octubre del 2019. Con esta introducción
Le damos la más cordial bienvenida a Fernando Zacoto y le preguntamos, ¿cabe este análisis para explicar lo ocurrido los 11 días que hicieron temblar al Ecuador, al menos, no al mundo como en el caso de John Reed, pero sí los 11 días que hicieron temblar al Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Walter, gracias por tu gentil invitación. Bueno, como justamente escribí en el artículo al que tú haces referencia, yo comenzaba diciendo que, aunque desdibujada por expresiones de violencia que eran inéditas y inaceptables desde todo punto de vista, yo decía, en buena medida se ha documentado mucho de muchos grupos que se infiltraron, muchos grupos que aprovecharon de una protesta legítima para sembrar el caos, vandalizar, etcétera. Y también por una represión que hizo lo suyo, con una represión que en un momento dado, como yo cualifico, estaba al borde del cataclismo, porque en un momento dado fue desbordada, ¿no? Entonces, momentos muy difíciles. Yo digo que en este contexto general, la protesta indígena, la protesta social de sectores de menores recursos, tiene asidero. Tiene asidero en el sentido de que estos pobres, los pobres del Ecuador, y dentro de ellos el grupo indígena, también el grupo afroecuatoriano, evidentemente tienen indicadores y tienen condiciones de vida que están lejos de esos mínimos de bienestar que debería caracterizar a una sociedad. Y por tanto, desde esa perspectiva yo diría que había un fundamento de carácter de estas deuda social acumulada que explicaba ciertamente y que tenía asidero, por tanto, esta protesta en el marco también de lo que había dicho anteriormente de estas expresiones de violencia que son inaceptables. Pero uno resumiría diciendo efectivamente es así. Estos indicadores son efectivamente deficitarios y por tanto este es un grupo poblacional que ha tenido a través del tiempo, no ha logrado esos mínimos de calidad de vida, de dignidad que realmente todos tenemos derecho. Esto ocurre históricamente. Coincidimos entonces con Fernando acerca de los antecedentes, la causalidad histórica del problema, ¿no? ¿Qué ocurre en el Ecuador de hoy? Indicadores sociales o determinantes de la salud de enfermedad. Estudios han demostrado que las cifras prácticamente se duplican en la población indígena respecto de la población mestiza, ya lo decía anteriormente. Pobreza 25%, pobreza extrema, 10% en la población mestiza y el doble de esto en la población indígena, a la que pertenecemos, ya decíamos, según estudios demográficos y también genéticos, el 93% de ecuatorianos. Desnutrición infantil, niños menores de 5 años, de 1 a 4 niños, están desnutridos en forma aguda o crónica. Esto equivale al 25% de la población infantil. Mortalidad infantil en el Ecuador, la tasa es de 20 por cada 1000 nacidos vivos. Mortalidad materna, 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Esto para la población mestiza. Para la población indígena sería más o menos el doble, así de modo general. Y estas cifras, sin duda, hay que ajustarlas, entiendo. Pero, ¿cómo mirarías tú, como un experto en salud pública, estos indicadores como causales de esa explosión social que vivimos? Bueno, yo diría que, nuevamente, la protesta tiene sustento. Mismo el hecho de constatar estos indicadores que son tan deficitarios, evidentemente identifican que hay una situación de desigualdad y claramente de injusticia. De hecho, estos indicadores que son interesantes son tomados de un estudio del Observatorio Social del Ecuador, en donde hace esta diferencia entre indicadores de salud y otros de educación, etcétera, respecto de población indígena, afroecuatoriana y mestiza, que es bien interesante, en donde se ven estas desigualdades. También hay que reconocer, hay que identificar también, por ejemplo,
que en cuanto a indicadores de servicios de salud, las provincias con alta población indígena, las provincias de la Sierra Central y de la Amazonía, también tienen indicadores deficitarios. Y eso como provincia. Si uno hace un análisis más desagregado a nivel de cantones o de parroquias con mayor población indígena, evidentemente que los indicadores se ven reflejados de una manera más dramática. Eso habla primero también de la necesidad de que haya un análisis de los indicadores. O sea, si uno no puede planificar acciones si no se sustenta en realidades, si no se sustenta en evidencias, en hechos. Y por tanto, la necesidad de estos sistemas de información local es vital a efectos de poder planificar acciones en respuesta. Por tanto, en conclusión, estos indicadores sin duda son una demostración clara que somos una sociedad desigual, inequitativa, y yo diría que eso responde tanto a la inacción de los gobiernos en mayor o menor cantidad, con mayor o menor responsabilidad, pero también responde a una indolencia de una sociedad que mira el asunto como que no es de ellos y que por tanto también tiene que actuar. Es decir, la desigualdad tiene que dolernos a todos. No hay posibilidad de un desarrollo auténtico, económico, social, humano, si es que persisten desigualdades que son inaceptables. Qué interesante el criterio que tiene nuestro querido invitado y experto en salud pública, un epidemiólogo como tú, de larga data y de reconocida solvencia, que ha trabajado como tal en el Ministerio de Salud Pública, hizo una publicación estremecedora hace pocos días. Él afirma que el Ministerio de Salud es más bien de la enfermedad, porque los hospitales son verdaderas fábricas para producir enfermos y no personas sanas. Lo increíble que establece este amigo es que para tener estas verdaderas fábricas de la enfermedad se han gastado 42.000 millones de dólares por parte del Ministerio de Salud en el curso de estos 10 años. Fácilmente se puede colegir, ¿no es cierto?, que el doble de este valor de 42.000 millones corresponde al gasto en salud por parte del Estado. Y si duplicamos estos valores, tenemos la astronómica cifra de 170.000 millones de dólares gastados o invertidos, a veces se dice eufemísticamente, en salud en el curso de los 10 años del gobierno de Rafael Correa Delgado. Esto equivale a su vez aproximadamente a un 17% del Producto Interno Bruto. ¿Qué criterios, qué comentarios harías alrededor de este? Sí. Bueno, creo que también igual en todo, una de las bases es tratar de identificar las cifras que sean lo más cercanas a la realidad. En realidad, el estudio de gasto en salud en Ecuador hace mucho tiempo, me parece que fue en el 2003 o 2006 el último estudio de gasto, del gasto en salud, que hay que irlo actualizando. Pero, a ver, lo que es indudable es de que en el periodo anterior hubo un incremento explosivo del presupuesto para la salud, tanto en el ministerio como en el seguro. Probablemente la cifra que tú estás refiriendo se refiera a la inversión o el gasto, dependiendo qué es inversión o gasto, en las dos instituciones, muy probablemente. Por tanto, esta explosiva, el Ministerio de Salud históricamente tenía presupuestos en el orden del 250, 300, 350 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Salud efectivamente creció a un momento dado a 3.800 millones de dólares, es decir, que más que decuplicó, multiplicó por 10. Para llegar a la cifra del 4% establecida en la transitoria de la Constitución. Ojo, pero entonces todavía no había el Producto Interno Bruto actual que tenemos de 100.000 millones de dólares. Entonces, era menor, en realidad nunca llegamos a ese 4%. Correcto. Pero estábamos en camino de hacerlo probablemente. Cuando alguien mira, yo tengo amigos en el extranjero
colegas salubristas que me han dicho, oye, la primera demostración de voluntad política de un gobierno es el incremento del financiamiento. Por tanto, que haya incrementado un gobierno de 300 a 3.000 millones de dólares es una cifra evidentemente significativa y cualquiera diría, pero qué maravilla. Pero el momento en cuando uno mira el destino de esos recursos, entonces no fue para lo que debería haber, no fue para fortalecer servicios de atención primaria de salud, de prevención, de promoción, fue para mantener y robustecer paradójicamente ese modelo que hemos cuestionado históricamente, modelo biologista, curativo, de base hospitalaria. ¿Cuál era la expresión del gobierno anterior? Mega hospitales. Y tanto en el Ministerio de Salud como en la Seguridad Social, la expresión era esa, es decir, estamos haciendo obra, miren los hospitales que estamos construyendo. Ese es un problema serio, es un problema de fondo que indica, y hay múltiples estudios, uno reciente del BID, demostraba cómo Ecuador era de los países más ineficientes en cuanto al gasto en salud. Se ubicaba en una escala que no recuerdo, alrededor de 70 países. Ecuador estaba en el 55, 60 puesto de esos países con peor rendimiento en materia de destino del gasto en salud. Por tanto, la conclusión es que ese dinero que se destinó a los ministerios de salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se destinaron en la dirección correcta, ¿no es cierto? Y por tanto, eso contribuyó ¿a qué? También a que personas como indígenas, como pobres del campo y la ciudad, tengan dos condiciones que van contra su salud. Una, que viven en condiciones insalubres, en el medio de determinantes sociales, como carencia de necesidades básicas, como de servicios como agua, como alcantarillado, como disposición de basura, como vivienda, como pobreza en definitiva, ¿verdad? Y por otro lado, obstáculos serios a servicios de salud. Por esto que estoy diciendo, porque si tú tienes un mega hospital y el mega hospital quiere atender desde diarrea hasta cirugía de corazón abierto, es evidente que no va a poder funcionar y crea lo que ha creado. Crea una distorsión, un caos. ¿Por qué? Porque no hay esos servicios de atención primaria de salud que tienen que ser de calidad, universales, de excelencia, que entonces no solamente que enfrenten el asunto de promover la salud y prevenir la enfermedad, que es vital, pero además tienen que tener capacidad resolutiva para enfrentar los problemas cotidianos de enfermedad. O sea, un sistema de salud basado en atención primaria debe tener una atención primaria de salud 5 estrellas que también tenga la capacidad de resolver los problemas de enfermedad de diaria consulta. Eso no hubo en Ecuador y por tanto es parte de la dificultad que también ahora los propios miembros de agrupaciones indígenas y también, insisto, pobres del campo y la ciudad expresan su malestar porque no tienen acceso a estos servicios y por tanto tienen que verse obligados en ese marco de crecimiento económico para la salud, paradójicamente crece también el gasto de bolsillo, el gasto directo que representa el 50% del gasto total en salud en el Ecuador, lo cual es un escándalo, es el doble del promedio de Latinoamérica. Fernando, excelente el diagnóstico y es dramático este diagnóstico, ¿no? Pero un programa como el nuestro siempre está orientado a no solamente denunciar la situación crítica que vive el país, también está orientado y fundamentalmente a establecer soluciones. Y esto que tú acabas de decir en buena parte responde a las siguientes preguntas. Respuestas para frenar la violencia en el sector de la salud. La violencia de modo general, la violencia que realmente nos tiene tremendamente abismados, preocupados en el Ecuador. Hay respuestas generales, legislativas, operativas. Nosotros habíamos pensado en lo general que haya una política de salud para prevenir la enfermedad y promocionar y fomentar la salud. En los aspectos legislativos, un sistema nacional de salud teniendo como estrategia la atención primaria de salud a la que tú te has referido. Y por supuesto, una ley del Sistema Nacional de Salud. Y en los aspectos operativos,
el primer gran paso, la redefinición y construcción del Consejo Nacional de Salud como espacio de diálogo entre actores de la salud pública y privados, y proyectos pilotos basados en la atención primaria de salud. Renovado, es decir, desde alma ata hasta na, y en eso tú eres un experto a todas luces. Como ya lo está ejecutando el IES en el camino para lograr la cobertura universal, esto es para los 17 millones de ecuatorianos. Comencemos por lo primero, la política de salud para prevenir la enfermedad y promocionar y fomentar la salud. Bueno, sin duda alguna, y algo que tú comentabas, ciertamente que mejores condiciones de vida como un derecho para toda la población, realmente no solamente que es eso, un derecho como tal, que además que es garantía inclusive de crecimiento económico. Si tienes una población educada y sana, evidentemente vamos a tener mejores capacidades de producción y por tanto vamos a crecer también como país. Pero además, ciertamente que esto puede y debe limitar expresiones como las que hemos vivido, como las que está viviendo en Chile este mismo momento, o sea, expresiones de protesta social fundamental. Además, también evitará el que sea caldo de cultivo para los populistas de siempre, que hacen de la pobreza su mecanismo, hacen su razonamiento fundamental para estar en el poder. Tal parecería que la pobreza es condición para mantenerse en el poder y por tanto es eso, es un cierto populismo que es en el fondo un embuste y que por tanto, por todas las razones hay que tratar de incidir sobre estos aspectos para tener mejor condición de salud, mejor igualdad. Y evidentemente se necesita lo que tú bien has mencionado, una política. Es que es un escándalo que en todo el gobierno anterior y en el gobierno actual no tengamos un plan nacional de salud, por Dios. Que no haya políticas explícitas. ¿Cuáles son las 5 políticas explícitas que cualquier país debe tener? ¿Verdad? Eso es fundamental. Y en esos, que la promoción de la salud y prevención de la enfermedad ocupe un sitial preponderante, es indiscutible. Obviamente, sin descuidar también los aspectos de recuperación de la enfermedad, que muchas veces es una urgencia. La gente, en el cotidiano, hay un niño que está enfermo, un niño pequeño, bueno, la madre está angustiada y quiere que ese niño pues se supere ese cuadro de enfermedad y para eso tiene que tener una respuesta adecuada desde el sector público, sin descartar la posibilidad de complementación del sector privado. Para operacionalizar, hablemos de los aspectos legislativos, es decir, se está hablando desde hace 7 años de un Código Orgánico de Salud que no va a terminar finalmente de salir, porque resulta un verdadero mamotreto realmente. Y aquí, con toda seguridad, lo único que necesitamos, y esto quisiera conocer tu punto de vista, mi estimado Fernando, necesitamos una ley del Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente. Cierto. Totalmente de acuerdo, digamos. El Código Orgánico de Salud actual tiene un gran componente que es un componente de regulación, que es la actualización de la Ley Orgánica de Salud del 2006, que en términos generales diría que es bastante completa. Hay una serie de factores que naturalmente el mundo cambia, la salud es dinámica, hay una serie de aspectos que hay que tomar, que hay que regular y que son nuevos aspectos que hay que tomar en consideración. Pero lo que deja intacto este Código Orgánico de Salud, que en realidad yo recuerdo haber visto la primera versión borrador de ese código, yo la conocí en el año 2010, es decir, ya vamos 9 años ahora, cerca de una década, casi una década prácticamente. Entonces, la parte que es de una carencia importante es justamente el Sistema Nacional de Salud, es decir, no tiene disposiciones explícitas para que rompa la fragmentación y segmentación tan nociva para el sector de la salud. Por tanto, cabe absolutamente lo que tú dices, estoy plenamente de acuerdo. Debería haber una ley para el Sistema Nacional de Salud en Ecuador. Para terminar con broche de oro esta interesantísima y oportuna entrevista, tus puntos de vista respecto de la
redefinición y construcción del Consejo Nacional de Salud como espacio de diálogo entre actores de la salud pública y los proyectos pilotos del Seguro Social que incluyen la atención primaria de salud. A ver, en cuanto al Consejo Nacional de Salud, sin ninguna duda, el Consejo Nacional de Salud es un espacio de tremenda importancia para aglutinar las visiones de los distintos actores que hacen salud. Erróneamente se pensó antes, en el gobierno anterior, que la rectoría del Estado en materia de salud casi que anulaba la posibilidad de acción de los otros actores, y no es verdad. En el sector salud tiene que actuarse también por consensos. Y respecto de los proyectos de estos pilotos, me parece que son sin duda acertados. La única situación es de que tienen que vérselo en un contexto más amplio, dejar de vérselo como piloto para que tengamos atención primaria de salud universal para todos los ecuatorianos, para todas las familias, al margen de si son afiliados, no afiliados, etc. Esa es la base de una red integrada de servicios y de un verdadero sistema nacional de salud en Ecuador. Excelente, excelente. Ahí están las soluciones. El gobierno, las autoridades sanitarias tienen que tener en cuenta obligatoriamente estos puntos de vista. No es posible que no los tengamos en cuenta, porque hay una razón fundamental. Si es que no los tenemos en cuenta, los problemas, la explosión social que vivimos los 11 primeros días de octubre va a estar latente y se va a reactivar cualquier momento. Es necesario tomar al toro por los cuernos. La atención primaria de salud para los 17 millones de habitantes, de ecuatorianos, es la salida que corresponde en este caso. Les agradecemos por su atención y nuevamente a Fernando por sus interesantísimos criterios, lucidos criterios, concretos, conceptos que nos van a permitir reorientar la salud pública en el Ecuador. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,